¿Alguna vez has visto a un hombre poderoso caer de rodillas? No por amor al principio, sino por pura necesidad. Yo lo vi. Vi cómo el doctor Rodrigo Mendoza, el abogado más temido de toda la Ciudad de México, aquel que nunca perdía un caso, aquel cuya sola presencia en una sala hacía temblar a jueces y fiscales, quedó reducido a un ser humano vulnerable en una cama de hospital. Y fue ahí, en ese momento de absoluta fragilidad, donde conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Basado en hechos reales. Por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera yo que viví cada segundo de esta historia, era que ese encuentro entre el poder y la humildad terminaría convirtiéndose en la historia de amor más extraordinaria que jamás presencié. ¿Quieres saber cómo un hombre que lo tenía todo descubrió que no tenía nada? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees sobre el amor, el orgullo y la redención. Me llamo Rodrigo Mendoza, y durante 38 años creí tenerlo todo bajo control. Mi vida era una sucesión perfectamente orquestada de victorias legales, cenas en restaurantes de 5 estrellas, trajes italianos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y un Porsche negro que hacía girar cabezas en Paseo de la Reforma. Era socio principal del bufete Mendoza Asociados, con oficinas en el piso 42 de una torre de cristal en Santa Fe, donde la vista de la ciudad me recordaba cada mañana que yo estaba por encima de todos los demás. Literalmente. El mundo era mi sala de juicios, y yo nunca, jamás, perdía un caso. ¿Arrogante? Tal vez. ¿Exitoso? Absolutamente. ¿Solo? Bueno, esa era una pregunta que nunca me permitía hacer. Tenía 38 años y mi único compromiso real era con mi carrera. Las mujeres entraban y salían de mi vida como testigos en un juicio, hermosas, sofisticadas, pero finalmente irrelevantes para el veredicto final de mi existencia. Mi secretaria, Verónica Salazar, una mujer de 45 años con la eficiencia de un reloj suizo y la lealtad de un perro guardián, manejaba cada aspecto de mi vida con precisión militar. Desde mis citas con clientes millonarios hasta mis reservaciones en el restaurante Pujol, Verónica era la invisible arquitecta de mi imperio. Doctor Mendoza, me decía cada mañana cuando entraba a la oficina, con ese tono de reverencia que me había acostumbrado a escuchar. Tiene 3 audiencias hoy. La primera es con los representantes de Grupo Salinas a las 10. He preparado los expedientes en su escritorio. Yo asentía sin realmente verla, mis ojos ya revisando el iPhone donde las notificaciones llegaban como sentencias, correos de clientes, mensajes de socios, alertas de noticias donde mi nombre aparecía como el abogado que había logrado lo imposible una vez más. La vida era predecible, la vida era perfecta, la vida estaba bajo mi absoluto control, hasta que dejó de estarlo. Era un martes por la tarde, recuerdo cada detalle con una claridad que todavía me asombra. Acababa de ganar un caso particularmente complejo, defendiendo a una corporación farmacéutica contra demandas millonarias. El juez había fallado a nuestro favor, como siempre, y yo había salido de la sala con esa sensación de invencibilidad que me acompañaba como una segunda piel. Verónica me esperaba en el pasillo. Excelente trabajo, doctor. Ya confirmé la cena de celebración en Quintonil, las 8 en punto. Perfecto, respondí, aflojando apenas la corbata Hermès que me apretaba el cuello. Avísame cuando llegue el chofer. Pero algo extraño estaba sucediendo. Un dolor sordo había comenzado a instalarse en mi pecho desde la mañana, como si alguien hubiera colocado un peso invisible sobre mis costillas. Lo ignoré durante la audiencia, atribuyéndolo al estrés de la argumentación final. Pero ahora, caminando por los pasillos del edificio de tribunales, el dolor se intensificaba con cada paso. ¿Se encuentra bien, doctor? La voz de Verónica sonaba lejana, aunque estaba a mi lado. Se ve pálido. Estoy bien, mentí, porque los hombres como yo no admitimos debilidad. Nunca. No estaba bien. Para cuando llegamos al estacionamiento, el dolor en mi pecho era una garra que apretaba sin piedad. Sudor frío brotaba de mi frente a pesar del aire acondicionado del elevador. Mis manos temblaban, y eso me aterrorizó más que el dolor mismo, porque mis manos eran mis herramientas, las que señalaban evidencias y firmaban contratos millonarios. Doctor Mendoza, voy a llamar una ambulancia. La voz de Verónica ahora sí sonaba alarmada. No, logré decir, mi voz saliendo entrecortada. Solo llévame al hospital. Rápido.
Lo último que recuerdo con claridad de ese día fue el techo del coche moviéndose a toda velocidad, las luces de la ciudad convirtiéndose en manchas borrosas y la voz de Verónica hablando por teléfono, sus palabras atropellándose unas a otras. Es el doctor Mendoza. Posible infarto. Venimos para allá. ¿Infarto? Yo no tenía infartos. Los infartos eran para hombres débiles, para personas que no cuidaban su salud, que comían mal, que no iban al gimnasio. Yo corría 5 kilómetros cada mañana antes del trabajo. Yo era invencible, o eso creía. Cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado por completo. Ya no estaba en mi coche, ya no estaba en mi territorio. Las luces fluorescentes del techo me lastimaban los ojos. El olor a antiséptico llenaba mis pulmones. Voces hablaban a mi alrededor con esa urgencia controlada que reconocí inmediatamente, el tono de los profesionales lidiando con una crisis. Presión arterial estabilizando, ritmo cardíaco irregular pero mejorando. Necesitamos mantenerlo en observación. Intenté hablar pero tenía una mascarilla de oxígeno cubriendo mi rostro. Intenté moverme pero cables y tubos me conectaban a máquinas que emitían pitidos constantes. Intenté recuperar el control, pero mi cuerpo, mi traicionero cuerpo, no respondía a mis órdenes. El pánico, una sensación completamente extraña para mí, comenzó a trepar por mi garganta, y entonces la vi. En medio del caos controlado de la sala de urgencias, entre médicos que entraban y salían, enfermeras que revisaban monitores y ajustaban sueros, había una mujer. No era especialmente alta ni llamativa en el sentido convencional. Llevaba el uniforme azul claro de enfermera, el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje excepto tal vez un poco de brillo labial. Pero tenía algo en los ojos, algo que me atrapó incluso en mi estado de absoluta vulnerabilidad. Calma. Sus ojos transmitían una calma profunda, como el ojo de un huracán. Se acercó a mi cama y con un gesto suave pero firme, retiró la mascarilla de oxígeno apenas lo suficiente para poder hablarme. Doctor Mendoza, su voz era suave pero clara, sin rastro de la admiración o nerviosismo que usualmente provocaba mi nombre. Mi nombre es Lucía Ramírez. Voy a ser su enfermera principal durante su estancia aquí. Sé que está asustado, pero está en buenas manos. ¿Puede asentir si me entiende? Asentí, mi orgullo temporalmente derrotado por la necesidad humana de consuelo. Perfecto, continuó, sus manos ya trabajando, revisando los monitores, ajustando el suero con movimientos que hablaban de años de experiencia. Tuvo un episodio de arritmia severa. Su corazón decidió hacer una pequeña huelga. Nada que no podamos manejar, pero va a necesitar quedarse con nosotros unos días mientras averiguamos qué lo provocó. ¿Alguna pregunta? Tenía 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué casos tenía pendientes? ¿Quién cubriría mis audiencias? ¿Cuándo podría volver al trabajo? Pero lo que salió de mi boca fue algo completamente diferente. ¿Me voy a morir? Por primera vez en años mi voz sonó pequeña, vulnerable, humana. Lucía me miró directamente a los ojos, sin el consuelo falso que había visto en los rostros de los médicos, sin la lástima que había notado en la expresión de Verónica antes de perder la conciencia. Todos nos vamos a morir algún día, doctor, dijo con una honestidad que me golpeó como un mazo. Pero hoy no es ese día. Hoy es el día en que su cuerpo le está pidiendo que pare, que escuche, que entienda que no es una máquina. Y créame, después de 7 años trabajando en esta unidad de cardiología, he aprendido que los cuerpos saben lo que hacen cuando nos obligan a detenernos. Me colocó la mascarilla nuevamente, dio unas palmaditas suaves en mi hombro, como se haría con un niño asustado, y se alejó para atender a otro paciente. Y yo me quedé ahí, el poderoso doctor Rodrigo Mendoza, conectado a máquinas que mantenían funcionando un cuerpo que había decidido traicionarme, sintiéndome más vulnerable de lo que me había sentido en toda mi vida adulta. Los siguientes 3 días fueron una lección brutal de humildad. Me trasladaron a una habitación privada, sí, porque mi seguro médico era de los mejores, pero dentro de esas 4 paredes blancas, mi poder, mi influencia, mi nombre, no significaban absolutamente nada. No podía levantarme sin ayuda. No podía ir al baño sin que una enfermera me acompañara. No podía comer lo que quería, sino lo que el nutriólogo del hospital decidía que era apropiado para mi condición. No podía trabajar, a pesar de que Verónica había traído mi laptop y trataba de mantenerme actualizado con lo que sucedía en el bufete. Doctor, me decía por teléfono, su voz cargada de preocupación profesional. El caso Fernández necesita su atención urgente.
El socio junior no puede manejarlo solo. Dile a Fernández que espere, respondía yo, mi voz todavía débil, odiando cada palabra. Estaré de vuelta pronto. Pero no lo estaría. Los médicos habían sido claros. Mínimo 2 semanas de reposo absoluto, y luego una reevaluación para determinar si necesitaba algún procedimiento adicional. 2 semanas que se sentían como 2 años para un hombre acostumbrado a controlar cada minuto de su existencia. Y en medio de esa pérdida de control estaba Lucía. Ella entraba a mi habitación cada 4 horas, como un reloj, para revisar mis signos vitales, cambiar sueros, administrar medicamentos, hacer todas esas pequeñas tareas médicas que mantenían mi cuerpo funcionando. Pero había algo más en sus visitas, algo que no podía definir completamente, pero que comenzó a convertirse en lo único que esperaba durante esos días interminables. Buenos días, doctor Mendoza. Me saludaba cada mañana a las 6 en punto, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. ¿Cómo pasó la noche? ¿Pudo dormir? Las primeras veces intenté mantener la distancia profesional que mantenía con todo el mundo. Respuestas cortas, educadas pero frías. El tipo de interacción que dejaba claro que yo era el cliente y ella la empleada. Bien, respondía sin mirarla realmente, mis ojos en el celular donde los correos se acumulaban sin que pudiera hacer nada al respecto. Pero Lucía no se dejaba intimidar por mi frialdad. Continuaba con su trabajo, eficiente y amable, hablando mientras revisaba los monitores. El doctor Salcedo vendrá a verlo después del mediodía. Dice que sus estudios están mejorando. A este paso, podría irse a casa antes de lo esperado. ¿No es una buena noticia? Supongo. ¿Supone? Por primera vez detecté un tono diferente en su voz, algo entre diversión y exasperación. Doctor Mendoza, la mayoría de mis pacientes estarían haciendo fiesta con esa noticia. Usted suena como si le acabara de decir que tiene que quedarse un mes más. Finalmente levanté la vista del teléfono y la miré realmente. Ella estaba de pie junto a mi cama, con una ceja levantada en una expresión que no era exactamente de desaprobación, pero sí de desafío suave. No me gusta estar aquí, admití, sorprendido de mi propia honestidad. A nadie le gusta estar en un hospital, doctor, respondió Lucía, ahora revisando el suero intravenoso. Pero algunos de nosotros entendemos que a veces nuestro cuerpo necesita un tiempo fuera, como esos niños traviesos que necesitan ir a la esquina a pensar en lo que hicieron. A pesar de mí mismo, sentí una sonrisa queriendo formarse en mis labios. ¿Está comparando mi cuerpo con un niño travieso? Si el diagnóstico le queda, dijo ella, y ahora sí sonreía abiertamente. Doctor, he visto su historial. Trabaja entre 12 y 14 horas diarias, come en su escritorio, probablemente no recuerda la última vez que tomó vacaciones de verdad. Su cuerpo no estaba siendo travieso, estaba siendo desesperado. A veces, un infarto es la única manera que tiene nuestro cuerpo de gritar, ¡ya basta! Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Nadie me hablaba así. Nadie se atrevía a cuestionar mis decisiones, mi estilo de vida, mis prioridades. Verónica facilitaba mi agenda sin cuestionamientos. Mis socios celebraban mi dedicación. Las mujeres con las que salía admiraban mi éxito. Pero Lucía me miraba como si viera algo que todos los demás habían decidido ignorar. Un hombre que se estaba matando lentamente en nombre del éxito. No me conoce, dije finalmente, mi defensa automática activándose. Tiene razón, admitió ella, terminando con el suero y haciendo anotaciones en su tableta. No lo conozco, pero conozco a hombres como usted. Los veo entrar aquí cada semana, exitosos, poderosos, convencidos de que las reglas de la biología no aplican para ellos porque han logrado vencer todo lo demás en la vida. ¿Y sabe qué he aprendido en 7 años haciendo este trabajo, doctor Mendoza? ¿Qué? Pregunté, genuinamente curioso a pesar de mi irritación. Que el cuerpo humano es el único juez que nunca acepta sobornos, que nunca se deja impresionar por títulos o cuentas bancarias, y que siempre, siempre emite su veredicto con total imparcialidad. Me miró directamente a los ojos cuando dijo esto, y algo en su mirada me hizo sentir completamente expuesto, como si pudiera ver más allá de los trajes caros y las victorias legales, directo al hombre asustado que se escondía detrás de toda esa armadura de éxito. Luego salió de la habitación, dejándome solo con pensamientos que nunca antes me había permitido tener. Esa noche no pude dormir, no por el dolor físico, que ya estaba siendo controlado por los medicamentos, sino por algo más profundo.
Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como el martillo de un juez. El cuerpo humano es el único juez que nunca acepta sobornos. Durante 38 años había construido mi vida entera alrededor de la premisa de que todo y todos tenían un precio, que con suficiente inteligencia, dinero o poder, cualquier obstáculo podía ser vencido. Había sobornado a testigos, había comprado silencios, había usado mi influencia para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Y ahora mi propio cuerpo me había puesto en mi lugar, demostrándome que había al menos una cosa en este mundo que no podía controlar, manipular o comprar. La vulnerabilidad era una sensación completamente nueva para mí, y la odiaba con cada fibra de mi ser. Pero también había algo extrañamente liberador en ella, como si alguien hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. A la mañana siguiente, cuando Lucía entró para su ronda de las 6, decidí intentar algo diferente. «Buenos días, Lucía», dije, usando su nombre por primera vez. Ella se detuvo en seco, claramente sorprendida. «Buenos días, doctor Mendoza. ¿Cómo amaneció?» «Mejor», respondí. Y esta vez era verdad. Y... gracias. Por lo que dijo ayer. Tenía razón. Una sonrisa pequeña pero genuina iluminó su rostro. «No necesita agradecerme, doctor. Solo estoy haciendo mi trabajo». «No», insistí. «Es más que eso. La mayoría de las personas me dicen lo que quiero escuchar. Usted me dice lo que necesito escuchar. Hay una diferencia». Lucía se acercó a la cama y comenzó su rutina de revisión, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Una suavidad que no había estado ahí antes. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, doctor?», dijo mientras tomaba mi presión arterial. «Llámame Rodrigo», dije impulsivamente. «Y sí, adelante. ¿Por qué se volvió abogado?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me preguntaba eso. La gente asumía que había sido por el dinero, por el poder, por el prestigio. Y tenían razón, parcialmente. Pero había algo más, algo que había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Mi padre, comencé, sorprendido de estar compartiendo esto, era un hombre sin educación que trabajaba como albañil. Vi cómo lo trataban los abogados de las constructoras, cómo lo engañaban con contratos que no podía leer, cómo le quitaban su dinero con cláusulas que no entendía. Murió pobre, cansado, convencido de que nunca tuvo oportunidad contra hombres con trajes y títulos. Hice una pausa, sintiendo una emoción que no había visitado en años. Yo juré que nunca sería como mi padre, que yo sería el hombre del traje, que yo tendría el poder. Lucía había dejado de revisar los monitores y me escuchaba con toda su atención. ¿Y lo logró? Sí, admití. Pero en el proceso me convertí exactamente en el tipo de hombre que destruyó a mi padre. Irónico, ¿verdad? No irónico, dijo Lucía suavemente. Humano. Todos traicionamos algo de nosotros mismos en el camino hacia convertirnos en quien creemos que debemos ser. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Y en ese momento, conectado a máquinas en una cama de hospital, despojado de todo mi poder y prestigio, sentí algo que no había sentido en años: el deseo de ser visto. No admirado, no temido, no respetado. Simplemente visto. ¿Y tú?, pregunté, genuinamente interesado. ¿Por qué te volviste enfermera? Lucía se sentó en la silla junto a mi cama, algo que nunca antes había hecho. Normalmente entraba, hacía su trabajo con eficiencia profesional, y salía. Pero ahora se estaba tomando un momento, y eso significaba algo. Mi hermano menor, comenzó, sus ojos mirando hacia algún punto distante en el tiempo, tenía leucemia. Pasamos 3 años entrando y saliendo de hospitales, viendo cómo la quimioterapia lo destruía mientras intentaba salvarlo. Yo tenía 16 años y me sentía completamente impotente, como si estuviera viendo a mi hermanito ahogarse sin poder hacer nada para salvarlo. Se detuvo, y vi cómo sus manos se apretaban ligeramente sobre su regazo. Pero había una enfermera, su nombre era Dolores, que nunca perdió la esperanza. Cuando mi hermano lloraba de dolor, ella estaba ahí. Cuando mis padres se derrumbaban, ella los sostenía. Cuando yo sentía que el mundo se estaba acabando, ella me recordaba que todavía había luz, aunque fuera una lucecita pequeña. ¿Tu hermano?, pregunté suavemente, temiendo la respuesta. Sobrevivió. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Hoy tiene 23 años y estudia veterinaria. Dice que quiere salvar animales porque una enfermera salvó su vida. Yo decidí ser esa enfermera para otros, convertirme en la Dolores de alguien más.
Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños conectados por las historias que rara vez compartíamos con el mundo. Y en ese silencio, algo cambió. No puedo explicarlo exactamente. Fue como si el aire mismo en la habitación se hubiera vuelto más denso, más significativo. Lucía, dije su nombre despacio, saboreando cada sílaba. Gracias por compartir eso conmigo. Ella me miró con esos ojos que parecían ver demasiado, y sonrió. De nada, Rodrigo. A veces todos necesitamos recordar por qué hacemos lo que hacemos, incluso los abogados todopoderosos. Hubo un toque suave de humor en sus palabras, pero no era burla. Era algo más cálido, más íntimo. Los días siguientes desarrollaron un ritmo peculiar. Lucía venía cada 4 horas, como siempre, pero ahora nuestras conversaciones se extendían más allá del estrictamente necesario protocolo médico. Yo descubrí que ella era madre soltera de una niña de 5 años llamada Sofía, que vivía con su mamá en una casa pequeña en Iztapalapa, que adoraba las películas viejas mexicanas de Pedro Infante, y que hacía el mejor café con leche que jamás había probado, el cual me traía secretamente a pesar de que técnicamente no estaba en mi dieta aprobada. Si alguien pregunta, me decía conspiradoramente mientras colocaba el vaso térmico en mi mesa, no tengo idea de dónde salió ese café. ¿Estás sobornando a un abogado con café? Bromeaba yo, sorprendido de mi propia capacidad para hacer bromas. Eso podría considerarse corrupción de funcionario público. Los abogados no son funcionarios públicos, respondía ella con una sonrisa traviesa. Y técnicamente esto no es un soborno, es un acto de misericordia. He visto cómo miras con nostalgia la taza de café que traen del comedor. Es cruel e inusual. Me reía, y era una risa genuina, no la risa calculada que usaba en cenas de negocios, una risa que salía desde algún lugar profundo que había olvidado que existía. Ella también compartía conmigo pequeños detalles de su vida, como su hija Sofía insistía en ponerse su disfraz de princesa todos los días para ir al kinder, sin importar cuánto Lucía intentara convencerla de usar ropa normal. Como su mamá, la señora Carmen, hacía las mejores enchiladas verdes del universo y siempre mandaba un tupper para Lucía cuando trabajaba turnos dobles. Como ella soñaba con algún día tener suficiente dinero ahorrado para inscribir a Sofía en clases de ballet, porque su hija bailaba por toda la casa como si hubiera nacido para estar en un escenario. Es increíble, me decía una tarde mientras me ayudaba a sentarme en la silla junto a la ventana, parte de mi terapia de movilidad. Cómo los niños pueden encontrar magia en las cosas más simples. Para Sofía, un tutu de plástico del mercado es como tener el vestido de la reina más importante del mundo. Suena como una niña especial, dije, genuinamente conmovido por la ternura en su voz cuando hablaba de su hija. Lo es, respondió Lucía, ajustando las almohadas detrás de mi espalda. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque su papá decidió que ser padre era demasiada responsabilidad y se largó cuando ella tenía 6 meses. Escuché el dolor disfrazado de aceptación en su voz. Lo siento. No lo sientas, dijo con una firmeza que admiré. Algunas personas no están hechas para quedarse, y eso está bien. Sofía y yo estamos mejor solas que con alguien que no nos quiere completamente. Mi mamá siempre dice que Dios quita de tu vida lo que no te conviene para hacer espacio para lo que sí te conviene. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que ella salió de la habitación. Pensé en todas las relaciones superficiales que había tenido, mujeres hermosas con las que compartía cenas caras y conversaciones vacías. Nunca había conocido a nadie como Lucía, alguien con tanta sustancia, tanta profundidad, tanta realidad. Verónica vino a visitarme al 5.º día. Entró a la habitación como un torbellino de eficiencia, cargando una carpeta llena de documentos que requerían mi firma y un iPad con correos urgentes. Doctor Mendoza, comenzó sin siquiera saludar apropiadamente. La situación en el bufete está volviéndose crítica. El caso Fernández necesita su atención inmediata, y los socios junior están perdiendo el control del litigio Sánchez. Necesito que revise estos documentos y... Verónica, la interrumpí suavemente. Ahora no. Se quedó congelada, mirándome como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Perdón? Que ahora no, repetí con más firmeza. Los documentos pueden esperar. El caso Fernández puede esperar. Todo puede esperar. Pero doctor, Verónica, dije, mirándola realmente por primera vez en años, viendo las líneas de estrés alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? ¿Yo?
Eso no es relevante, doctor Mendoza. Estamos hablando de su carrera, de casos que valen millones de pesos. Responde la pregunta. Verónica bajó la mirada, incómoda. Hace 4 años. Fui a Cancún con mi hermana. 4 años, repetí, sintiendo una punzada de culpa. Verónica, cuando salga de aquí, quiero que tomes 2 semanas de vacaciones. Pagadas, por supuesto. Y no es una sugerencia. ¿Qué le pasó aquí?, preguntó ella, su voz una mezcla de confusión y preocupación genuina. Usted nunca dice cosas como estas. ¿Los medicamentos lo están afectando? Me reí, una risa que probablemente la asustó más que todo lo demás. Tal vez, o tal vez por primera vez en años estoy pensando con claridad. Fue en ese momento que Lucía entró para su ronda de la tarde. Llevaba una bandeja con mi medicación y una sonrisa que se congeló ligeramente cuando vio a Verónica. Buenas tardes, dijo profesionalmente. Disculpen la interrupción, solo vengo a... No interrumpes nada, dije rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. Lucía, ella es Verónica, mi secretaria. Verónica, ella es Lucía, mi enfermera. Las dos mujeres se evaluaron mutuamente en ese momento tenso. Verónica con su traje sastre gris perfectamente planchado, su maletín de piel italiana, sus tacones de diseñador. Lucía con su uniforme azul claro de enfermera, su cabello recogido en una cola de caballo práctica, sus zapatos cómodos pero desgastados. Dos mundos completamente diferentes, colisionando en mi habitación de hospital. Mucho gusto, dijo Verónica con frialdad profesional. Igualmente, respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Lucía procedió con su trabajo, revisando mis signos vitales con movimientos eficientes, mientras Verónica observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. Desaprobación, tal vez, o algo más. Su presión está perfecta hoy, Rodrigo, dijo Lucía, y escuché el pequeño cambio en su voz cuando usó mi nombre, una familiaridad que claramente no pasó desapercibida para Verónica. El doctor Salcedo está muy contento con su progreso. Podría darle de alta en un par de días si todo sigue así. Esas son excelentes noticias, dije, sorprendido de sentir una punzada de decepción ante la idea de dejar el hospital, de dejar estas conversaciones, de dejar a Lucía. Cuando ella salió, Verónica me miró con una expresión que nunca antes le había visto. «¿Rodrigo?», dijo con un tono que bordeaba la acusación. «¿Ella lo llama Rodrigo?». «Es mi nombre, Verónica. Usted siempre insiste en que lo llamen doctor Mendoza. Incluso yo, después de 15 años trabajando para usted, lo llamo doctor Mendoza. Tal vez es hora de cambiar eso», dije suavemente. Verónica cerró su maletín con un clic que sonó sorprendentemente fuerte en la habitación. «No me gusta esto, doctor. Usted no es usted mismo. Esta enfermera, ella me está cuidando, Verónica. Está haciendo su trabajo. Está haciendo algo más que su trabajo», dijo Verónica, su voz tensa. «Puedo verlo. La forma en que usted la mira, la forma en que ella lo llama por su nombre. Doctor Mendoza, ella no es de nuestro mundo. Es una enfermera de un hospital público. Probablemente gana en un mes lo que usted gasta en una cena. ¿Qué futuro podría tener con alguien así?». Sus palabras me golpearon como una cachetada, no por su verdad, sino por su crueldad. Y por primera vez en 15 años me sentí decepcionado de Verónica. «Vete, por favor», dije con una calma que no sentía. «Y no regreses hasta que puedas respetar a las personas que están salvando mi vida». Verónica abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. Tomó su maletín y salió de la habitación sin decir otra palabra, sus tacones repiqueteando con indignación en el piso de linóleo. Me quedé solo, procesando la conversación. La reacción de Verónica había revelado algo que yo había estado tratando de negar, que mis sentimientos por Lucía estaban creciendo más allá de la simple gratitud de un paciente hacia su cuidadora. Pero también había expuesto las realidades crudas de nuestras diferentes vidas, las barreras que existían entre un abogado millonario y una enfermera madre soltera. ¿Qué estaba pensando? ¿Que podría haber algo real entre nosotros? ¿Que nuestras conversaciones significaban algo más que el consuelo temporal de un hombre vulnerable? Estaba siendo ridículo. Lucía era amable conmigo porque era su trabajo ser amable. Yo estaba leyendo demasiado en gestos simples, en sonrisas profesionales, en conversaciones que probablemente ella tenía con todos sus pacientes. Decidí que cuando ella regresara para su ronda de la noche, mantendría mi distancia. Sería cortés pero profesional.
No haría preguntas personales, no buscaría razones para extender nuestras conversaciones. Pero cuando Lucía entró a las 8 de la noche para su última ronda del día, trayendo mi medicación nocturna, todos mis planes de mantener distancia se evaporaron. Hola, dijo suavemente, y había algo diferente en su voz. ¿Cómo te sientes? Bien, respondí, tratando de sonar casual. Cansado. Ella se acercó para revisar mi suero intravenoso, y estaba tan cerca que podía oler su perfume, algo suave y floral que probablemente no era caro, pero que me mareaba más que cualquier medicamento. Tu secretaria parecía molesta cuando se fue, dijo Lucía mientras ajustaba el goteo del suero. Espero no haber causado algún problema. No causaste nada, dije rápidamente. Verónica está preocupada por cosas que no son su problema. Lucía terminó con el suero y se sentó en su silla habitual junto a mi cama. Normalmente, esto significaba que teníamos unos minutos para conversar antes de que ella tuviera que continuar con sus rondas. Rodrigo, dijo mi nombre despacio, como si estuviera probando cada letra. Puedo ver que algo te está molestando. ¿Quieres hablar de ello? Y ahí estaba de nuevo, esa habilidad suya para ver más allá de las máscaras que yo había pasado toda una vida perfeccionando. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dije en lugar de responder. Siempre. ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Por qué te tomas el tiempo de conversar, de traerme café, de compartir historias sobre tu vida? No es parte de tu descripción de trabajo. Lucía me miró por un largo momento, y vi algo moverse detrás de sus ojos, alguna emoción que no podía identificar completamente. Porque la primera noche que llegaste aquí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cuando estabas inconsciente y conectado a todas esas máquinas, hablabas en sueños. Decías, no puedo parar, si paro me alcanza la pobreza. Una y otra vez, como una oración, como un miedo tan profundo que incluso tu subconsciente no podía escapar de él. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, y entendí que detrás del abogado poderoso, del hombre que todos temen y admiran, había alguien aterrorizado, alguien corriendo de algo. Y pensé, ese hombre necesita algo más que medicinas. Necesita que alguien le recuerde que está bien parar, que está bien ser humano, que está bien no tener el control todo el tiempo. Sus palabras me desarmaron completamente. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca y todo que ver con las defensas emocionales que había construido durante décadas. Yo comencé, pero no sabía cómo continuar. No tienes que decir nada, dijo Lucía suavemente. Solo quería que supieras que te veo, Rodrigo. No al doctor Mendoza, no al abogado exitoso, no al hombre del traje caro. Te veo a ti, al hombre que tuvo un padre que trabajó hasta morir, al hombre que juró nunca ser pobre otra vez, al hombre que olvidó que hay más en la vida que ganar. Extendió su mano, y por un momento eterno, pensé que iba a tocar mi rostro. Mi corazón, ese traicionero músculo que me había puesto en esta situación, aceleró su ritmo. Los monitores comenzaron a pitar más rápido, revelando mi estado emocional de una manera que no podía ocultar. Lucía miró los monitores y luego me miró a mí, y una sonrisa suave, casi triste, curvó sus labios. Debería dejarte descansar, dijo, retirando su mano antes de que hubiera tocado mi piel. Tu corazón necesita mantener un ritmo estable. Se levantó para irse, y en ese momento de pánico de perderla, de que saliera por esa puerta y volviera a ser solo mi enfermera profesional, hice algo completamente fuera de carácter. Extendí mi mano y tomé la suya. Lucía, espera. Ella se detuvo, mirando nuestras manos unidas, pero no las separó. Cuando salga de aquí, dije, cada palabra sintiéndose como un salto desde un acantilado. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Un café de verdad, no uno contrabandeado en un vaso térmico. En el mundo real, fuera de este hospital. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida por algo que parecía esperanza, pero luego se apagó, reemplazada por algo más sombrío. Rodrigo, si la respuesta es no, lo entenderé. Continué rápidamente, mi antiguo miedo al rechazo alzando su fea cabeza. Solo pensé que tal vez, después de todas nuestras conversaciones, tal vez tú también sentías que había algo. No es eso, me interrumpió Lucía suavemente. Rodrigo, yo vivo en Iztapalapa, en una casa que se cae a pedazos. Trabajo 12 horas al día para mantener a mi hija y a mi mamá. Uso uniformes del hospital porque no tengo suficiente ropa bonita para salir. Tu secretaria tiene razón.
No soy de tu mundo. Y aunque quisiera decir que eso no importa, que el amor lo conquista todo como en las películas, la verdad es que las diferencias entre nuestras vidas son enormes. No me importa, dije con una vehemencia que me sorprendió. Lucía, tengo un Porsche que cuesta más que una casa, y no recuerdo la última vez que manejarlo me hizo feliz. Tengo una cuenta bancaria con más ceros de los que podría contar, y no ha comprado ni un día de la paz que he sentido en esta habitación contigo. He ganado todos los casos importantes de mi carrera, y ninguna victoria se compara con el momento en que logras sacarme una sonrisa genuina. Apreté suavemente su mano. Así que sí, somos de mundos diferentes. Pero tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que ambos necesitamos. Lucía me miró con los ojos brillantes, y por un momento terrible pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación mejor que cualquier luz fluorescente del hospital. Un café, dijo finalmente. Solo un café. Y vemos qué pasa. Solo un café, repetí, sintiendo una alegría completamente desproporcionada ante la perspectiva de algo tan simple. Ella apretó mi mano una vez más antes de soltarla. Ahora descansa. Tu corazón realmente necesita calmarse, y yo necesito terminar mis rondas antes de que mi supervisora me regañe por quedarme demasiado tiempo en una sola habitación. ¿Te quedaste demasiado tiempo? Pregunté con una sonrisa. Siempre me quedo demasiado tiempo en tu habitación, admitió Lucía, sonrojándose ligeramente. Todos los otros enfermeros ya lo notaron. Incluso hay una apuesta sobre cuánto tiempo más va a tomar antes de que pase algo entre nosotros. ¿Y qué dijiste tú? Que estaban locos, que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. Pero internamente, aposté que sería antes de que te dieran de alta. Parece que gané. Y con eso, salió de la habitación, dejándome solo con un corazón que latía demasiado rápido, monitores que pitaban alarmados, y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro aunque mi vida dependiera de ello. 2 días después, el doctor Salcedo me dio de alta. Mis estudios mostraban una mejora significativa, mi ritmo cardíaco se había estabilizado, y aunque necesitaría seguir con medicamentos y cambios significativos en mi estilo de vida, podía continuar mi recuperación en casa. Verónica llegó temprano esa mañana para ayudarme con el papeleo del alta y llevarme a casa. No habíamos hablado desde nuestra última conversación tensa, y la incomodidad entre nosotros era palpable. Doctor Mendoza, dijo formalmente mientras yo firmaba los últimos documentos. El chofer está esperando abajo. ¿Está listo para irse? En un momento, respondí, mirando hacia la puerta de la habitación. Estoy esperando a alguien. Verónica siguió mi mirada y su expresión se endureció. Si está esperando a la enfermera, debería saber que ya terminó su turno. La vi salir hace una hora. Sentí una punzada de decepción. Había asumido que Lucía vendría a despedirse, que tendríamos un momento para confirmar nuestros planes de vernos fuera del hospital. ¿Había cambiado de opinión? ¿Había decidido que involucrarse conmigo era demasiado complicado? Entiendo, dije, tratando de ocultar mi decepción. Entonces vámonos. Verónica me ayudó a ponerme de pie, un proceso que todavía requería más esfuerzo del que me gustaría admitir, y caminamos lentamente hacia el elevador. Mientras esperábamos, escuché una voz familiar detrás de nosotros. «Rodrigo, espera». Me di la vuelta y ahí estaba Lucía, corriendo por el pasillo todavía con su uniforme, su cabello un poco despeinado como si se hubiera apurado. «Pensé que ya te habías ido», dije, incapaz de ocultar mi alivio. «Lo siento», jadeó, tratando de recuperar el aliento. Mi turno terminó, pero tuve que quedarme para una emergencia, y luego no podía encontrar dónde había dejado mi bolsa, y... Se detuvo, mirando a Verónica y luego a mí. Solo quería despedirme apropiadamente. «Enfermera Ramírez», dijo Verónica con una frialdad que podría congelar agua. «Estoy segura de que el doctor Mendoza aprecia su dedicación, pero realmente necesitamos irnos». Lucía me miró con una pregunta en sus ojos, y supe que este era uno de esos momentos definitorios, uno de esos puntos de no retorno donde las decisiones que tomamos cambian el curso de todo lo que viene después. «Verónica», dije firmemente, «dame un momento a solas con Lucía, por favor». «Pero, doctor, no es una sugerencia». Verónica apretó los labios en una línea delgada de desaprobación, pero asintió y se alejó hacia el elevador, manteniéndose lo suficientemente cerca para vigilar, pero lo suficientemente lejos para dar la ilusión de privacidad. Me giré hacia Lucía, quien jugaba nerviosamente con el borde de su uniforme.
Pensé que tal vez habías cambiado de opinión, admití. ¿Sobre el café? No, dijo rápidamente. No cambié de opinión. Solo tuve un momento de pánico donde pensé en todas las razones por las que esto podría ser una terrible idea, pero luego me di cuenta de que las mejores cosas en mi vida empezaron como terribles ideas. Me reí, un sonido que todavía me sorprendía por lo genuino que era. ¿Así que soy oficialmente una terrible idea? La peor, dijo con una sonrisa. Un abogado rico, probablemente acostumbrado a salirse con la suya en todo, con una secretaria que claramente me odia y un mundo completamente diferente al mío. Terrible idea. Pero... pero... Lucía se mordió el labio, un gesto que encontré adorable de una manera que no tenía sentido. Pero hace mucho tiempo que alguien no me mira de la manera que tú me miras, como si realmente me vieras, no solo a la enfermera o a la madre soltera o a la mujer sin dinero. Y no puedo dejar pasar eso sin al menos intentarlo. Extendió su mano y colocó algo en la mía. Era una tarjeta con su número de teléfono escrito a mano. Llámame cuando estés listo, dijo. Sin presiones, sin expectativas. Solo dos personas tomando café y viendo a dónde los lleva la conversación. ¿Mañana? Pregunté, tal vez demasiado ansioso. Dale a tu cuerpo unos días para recuperarse, dijo Lucía con esa voz de enfermera autoritaria que había aprendido a respetar. El viernes. Hay una cafetería en La Condesa, se llama Café Avellaneda. Hacen el mejor café con leche de la ciudad, incluso mejor que mi versión contrabandeada. El viernes, repetí, grabando la información en mi memoria. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Mi mamá puede cuidar a Sofía después del kinder. Asentí, apretando la tarjeta en mi mano como si fuera el objeto más valioso que jamás había poseído. Y en ese momento, lo era. Cuídate, Rodrigo, dijo Lucía suavemente. Y por favor, sigue las instrucciones del doctor. Nada de trabajar 14 horas diarias, nada de estrés innecesario, nada de ser el viejo yo. Terminé por ella. Lo prometo. Lucía se estiró, y en un movimiento que me tomó completamente por sorpresa, se paró de puntitas y me dio un beso suave en la mejilla. Fue apenas un roce, tan breve que podría haberlo imaginado, pero sentí ese contacto irradiar a través de cada nervio de mi cuerpo. Hasta el viernes, susurró, y luego se alejó, caminando de regreso por el pasillo del hospital, volteando una vez para darme una sonrisa antes de desaparecer por una esquina. Me quedé ahí parado como un idiota, con una mano en la mejilla donde sus labios habían estado, completamente ajeno a todo lo que no fuera la sensación de ese momento. Doctor Mendoza, la voz de Verónica me trajo de regreso a la realidad. El elevador está aquí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. No por el dolor físico, que continuaba mejorando, sino por la anticipación que carcomía cada momento de vigilia. El viernes se sentía como un veredicto esperando ser leído, una sentencia que determinaría el resto de mi vida. Verónica había organizado que trabajara desde casa, lo cual significaba un flujo constante de documentos para revisar, llamadas de conferencia que podía tomar desde mi estudio, y correos electrónicos que llegaban a todas horas. Pero por primera vez en mi carrera, el trabajo se sentía como una distracción de algo más importante, no al revés. Doctor Mendoza, me decía Verónica cada vez que me llamaba, su tono todavía cargado de esa desaprobación fría. El socio Ramírez necesita su opinión sobre el caso Gutiérrez. ¿Tiene tiempo esta tarde? Dile a Ramírez que confío en su criterio, respondía, sorprendiéndome a mí mismo. El viejo Rodrigo habría insistido en revisar cada detalle, en mantener control absoluto sobre cada decisión. El nuevo Rodrigo, el que había pasado días en un hospital aprendiendo sobre su propia mortalidad, estaba aprendiendo a soltar. ¿Estás seguro? La incredulidad en su voz era palpable. Este caso vale 3 millones de pesos. Estoy seguro, Verónica. Confío en el equipo. Un silencio largo siguió. Luego, con una voz más suave de lo habitual, Verónica dijo: Doctor, sé que cree que estoy siendo injusta con esa enfermera, pero trabajo para usted hace 15 años. Lo he visto con muchas mujeres, y todas querían algo de usted. Su dinero, su influencia, su estatus. Simplemente no quiero verlo lastimado. Sus palabras me tomaron por sorpresa. En todos estos años, nunca había pensado en Verónica como algo más que mi eficiente secretaria. Nunca había considerado que pudiera preocuparse por mí como persona, no solo como su jefe. Aprecio tu preocupación, Verónica, dije suavemente. De verdad,
Pero Lucía no es como esas otras mujeres. Ella no sabe cuánto dinero tengo, y francamente, no creo que le importe. Todos dicen eso al principio, murmuró Verónica, pero había menos filo en su voz. Tal vez, admití, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a arriesgar algo más que dinero. Cuando el viernes finalmente llegó, pasé una cantidad vergonzosa de tiempo eligiendo qué ponerme. Mi closet estaba lleno de trajes de diseñador, perfectos para salas de juntas y juzgados, pero completamente inapropiados para una cita casual de café. Finalmente me decidí por unos jeans oscuros que probablemente había comprado hace años y nunca usado, una camisa blanca de algodón y un suéter azul marino. Me vi en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sin el traje, sin la armadura del doctor Mendoza, me veía normal, humano, vulnerable. Perfecto. Llegué a Café Avellaneda 15 minutos antes de las 6. Mi puntualidad de abogado imposible de romar, incluso en situaciones personales. La cafetería era un lugar acogedor en una esquina tranquila de la Condesa, con paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera desgastada y el aroma embriagador de café recién molido flotando en el aire. Era el tipo de lugar al que nunca hubiera ido por mi cuenta, acostumbrado como estaba a establecimientos más elegantes y caros, pero había algo profundamente atractivo en su simplicidad, en su autenticidad. Me senté en una mesa junto a la ventana, mis manos jugando nerviosamente con el borde de la servilleta, mis ojos mirando constantemente hacia la puerta. Cada vez que se abría, mi corazón se aceleraba, solo para desacelerarse cuando veía que no era ella. A las 6:05 comenzó a llover, esa típica lluvia vespertina de la Ciudad de México que llega sin avisar y convierte las calles en ríos. Me preocupé que Lucía decidiera no venir, que el clima fuera una excusa perfecta para cancelar esta terrible idea que ambos habíamos acordado intentar. Pero a las 6:10, la puerta se abrió y ella entró, sacudiendo el agua de su paraguas barato, su cabello ligeramente húmedo enmarcando su rostro, sus mejillas sonrojadas por el frío. Y pensé que nunca había visto a alguien más hermoso en toda mi vida. Se había cambiado después del trabajo. En lugar de su uniforme de enfermera, llevaba unos jeans y un suéter color vino que se veía usado pero limpio, zapatos tenis que habían visto mejores días pero estaban impecablemente limpios. No llevaba joyas excepto por un pequeño crucifijo en una cadena delgada, probablemente de plata barata, pero que brillaba como si fuera lo más precioso del mundo. Nuestros ojos se encontraron a través de la cafetería, y ella sonrió, una sonrisa nerviosa pero genuina que iluminó algo dentro de mi pecho. Me levanté cuando ella se acercó, mis años de educación formal activándose automáticamente, y aparté la silla para ella. Gracias, dijo, sentándose con una risa suave. No esperaba caballerosidad en una terrible idea de cita. Incluso las terribles ideas merecen buenos modales, respondí, sentándome frente a ella, de repente hiperconsciente de cada movimiento que hacía. Nos miramos por un momento que se sintió eterno y demasiado breve al mismo tiempo. En el hospital, con la estructura de paciente y enfermera, había una forma prescrita de interactuar. Pero aquí, en el mundo real, éramos solo dos personas tratando de navegar las aguas desconocidas de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Entonces, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio con una sonrisa traviesa, ¿cómo se siente estar fuera de su hábitat natural? ¿Sin trajes? ¿Sin portafolios? ¿Sin secretarias vigilando cada movimiento? Aterrador, admití con una honestidad que me sorprendió. No he tenido una cita real en, no sé, 10 años, tal vez más. Generalmente solo hay cenas de negocios que accidentalmente se convierten en algo más. ¡Wow! Lucía levantó una ceja. Eso suena increíblemente romántico. Accidentalmente convertido en algo más. Debería usar esa línea en tu perfil de Tinder. Me reí, una risa genuina que atrajo miradas de otras mesas. No tengo Tinder. No sé si eso me hace patético o anticuado. Te hace humano, dijo Lucía, y había ternura en su voz. Y está bien ser humano, Rodrigo. De hecho, es lo mejor que puedes ser. Una mesera se acercó y tomó nuestras órdenes. Lucía pidió un café con leche y un pedazo de pastel de chocolate. Yo pedí lo mismo, aunque normalmente habría ordenado un espresso negro sin azúcar. Cuando la mesera se alejó, Lucía me miró con esos ojos que parecían ver demasiado. Puedes ordenar lo que realmente quieres, ¿sabes? Dijo suavemente. No tienes que impresionarme pretendiendo que te gusta lo que a mí me gusta. No estoy pretendiendo, dije,
pero ambos sabíamos que era mentira. Rodrigo, dijo mi nombre con esa mezcla de exasperación y afecto que ya estaba comenzando a reconocer. Si esto va a funcionar, y no estoy diciendo que vaya a funcionar porque aún es una terrible idea, pero si va a tener alguna oportunidad, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Completamente honestos. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Está bien, admití. Normalmente tomaría un espresso, y probablemente no ordenaría el pastel porque mi nutricionista me mataría. ¿Ves? ¿Fue tan difícil? Lucía sonrió. Ahora dime algo más honesto, algo que no le dirías a nadie más. ¿Aquí? ¿Ahora? Especialmente aquí y ahora. Primera cita, máxima honestidad. Es mi regla. La mesera regresó con nuestras órdenes antes de que pudiera responder, dándome un momento para considerar qué verdad compartir. Había tantas capas y capas de cosas que nunca le había dicho a nadie. Cuando estuvimos solos nuevamente, tomé un sorbo de mi café con leche y me sorprendió descubrir que era delicioso, rico y cremoso de una manera que mi espresso negro nunca era. Está bien, dije finalmente, decidiendo sumergirme completamente. Aquí va algo honesto. Tengo 42 millones de pesos en el banco, una casa en Bosques de las Lomas que cuesta más que lo que la mayoría de las personas ganará en toda su vida, y suficiente dinero invertido para vivir cómodamente sin trabajar otro día en mi vida. Y nada de eso me ha hecho feliz, ni un solo día. Lucía me miró sin expresión por un momento, y temí haber cometido un error terrible, haber revelado demasiado, demasiado pronto. Pero luego sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Eso es muy honesto, dijo suavemente. Mi turno. Tengo exactamente 2.300 pesos en mi cuenta de banco, una casa que se está cayendo a pedazos y que pertenece a mi mamá, y trabajo 60 horas a la semana para apenas cubrir nuestros gastos. Y a pesar de todo eso, soy feliz. No todos los días, no todo el tiempo, pero sí, porque tengo a Sofía, tengo a mi mamá, tengo un trabajo que significa algo. Y últimamente, hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. Últimamente tengo este pensamiento persistente sobre un abogado arrogante que conocí en el hospital y que resultó no ser tan arrogante después de todo. Mi corazón, ese músculo traicionero, se aceleró hasta un ritmo que probablemente habría hecho sonar alarmas en los monitores del hospital. ¿Pensamientos persistentes? Pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Muy persistentes, admitió Lucía, sonrojándose ligeramente. Del tipo que me hacen sonreír en momentos aleatorios del día. Del tipo que me hacen revisar mi teléfono constantemente esperando que hayas llamado antes del viernes. Del tipo que me hicieron probarme 5 outfits diferentes esta tarde porque nada se sentía suficientemente bien. ¿Te probaste 5 outfits para esto? 7, técnicamente, corrigió con una sonrisa avergonzada. Pero, ¿quién está contando? Yo revisé mi teléfono aproximadamente 50 veces al día, confesé, pensando en enviarte un mensaje pero sin saber qué decir. Escribí y borré probablemente 20 textos diferentes. ¿En serio? Lucía se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada. ¿Qué decían? Cosas estúpidas como, hola, ¿cómo estás? O, estoy contando los días para el viernes. O mi favorito que definitivamente no envié. No puedo dejar de pensar en ti y me está volviendo loco. Deberías haber enviado ese, dijo Lucía, sus ojos brillando. Hubiera sido honesto. También hubiera sido intenso. Demasiado intenso para alguien que técnicamente solo aceptó tomar un café. Tal vez me gusta intenso, dijo Lucía, y había un desafío juguetón en su voz. Tal vez ya tuve suficiente de hombres que no saben lo que quieren, que juegan juegos, que tienen miedo de admitir lo que sienten. ¿Y crees que yo sé lo que quiero? Pregunté, aunque la respuesta ya estaba clara para ambos. Creo, dijo Lucía despacio, cada palabra deliberada, que eres un hombre que está acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas en las salas de juntas, pero que se asusta cuando se trata de decisiones del corazón. Creo que sabes exactamente lo que quieres, pero tienes miedo de admitirlo porque admitirlo significa ser vulnerable, y los hombres como tú odian ser vulnerables. Sus palabras me golpearon con la precisión de un diagnóstico médico perfecto, y en ese momento tomé una decisión. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos, y dejé que toda mi armadura cayera. Tienes razón, dije, mi voz baja pero firme. Sé exactamente lo que quiero.
Quiero conocerte, Lucía. No solo los hechos básicos como tu nombre y tu trabajo, sino todo. Quiero saber qué te hace reír a las 3 de la mañana, qué canciones cantas en la regadera, qué sueños tienes que nunca le has contado a nadie. Quiero conocer a Sofía y ver si heredó tu sonrisa. Quiero probar las famosas enchiladas verdes de tu mamá. Quiero días ordinarios contigo que sean más extraordinarios que cualquier victoria legal que haya tenido. Hice una pausa, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Y sí, me aterra. Me aterra porque nunca he querido algo así antes, porque no sé cómo ser bueno en esto, porque las probabilidades de que esto funcione son probablemente peores que las de cualquier caso que haya tomado. Pero por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a entrar a una sala de juntas sin saber cuál será el veredicto, porque tú vales el riesgo. Lucía me miró con los ojos brillantes, y por un momento terrible pensé que había ido demasiado lejos, que había roto alguna regla no escrita de las primeras citas. Pero luego extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, sus dedos entrelazándose con los míos de una manera que se sintió como si siempre hubieran estado destinados a encajar exactamente así. Rodrigo Mendoza, dijo, su voz temblando ligeramente. Esa fue oficialmente la declaración más honesta y aterradora que alguien me ha dicho, y me encantó cada palabra. Nos quedamos así, manos entrelazadas sobre la mesa de café manchada, en una cafetería llena de extraños, con la lluvia golpeando las ventanas y el mundo continuando su curso a nuestro alrededor, completamente ajenos a que algo significativo acababa de cambiar en el universo. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de conversación, risas, historias compartidas y silencios cómodos. Aprendí que Lucía había querido ser doctora, pero no había tenido el dinero para la universidad, así que se conformó con enfermería y nunca se arrepintió porque descubrió que prefería el contacto directo con pacientes que la distancia clínica de los médicos. Aprendí que su hija Sofía era alérgica a las fresas, pero insistía en comerlas de todos modos, porque eran su fruta favorita. Aprendí que su papá había muerto cuando ella tenía 15 años, dejando a su mamá viuda con 3 hijos que criar, y que Lucía había trabajado desde los 16 para ayudar. Y yo le conté cosas que nunca le había contado a nadie, sobre cómo mi mamá había muerto de tristeza 6 meses después de que mi papá muriera, como si su corazón literalmente no pudiera seguir latiendo sin él. Sobre cómo había trabajado 2 empleos mientras estudiaba Derecho, durmiendo 4 horas por noche, decidido a nunca ser pobre otra vez. Sobre cómo el éxito había llegado, pero la satisfacción nunca lo hizo. Como perseguir un espejismo que siempre se alejaba no importaba qué tan rápido corriera. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije mientras compartíamos el último pedazo de pastel de chocolate. Pasé toda mi vida construyendo este imperio, esta imagen, persona del doctor Mendoza exitoso e implacable. Y fue necesario un infarto para darme cuenta de que la persona que construí no era alguien que yo ni siquiera me gustaba. No fue el infarto, corrigió Lucía suavemente. Fue la voluntad de parar, de escuchar, de cambiar. El infarto fue solo la excusa que tu cuerpo te dio. Tú tomaste la decisión de hacer algo diferente con esa información. Tú me ayudaste a tomar esa decisión, dije honestamente. Si hubiera tenido otro enfermero, alguien que solo hiciera el trabajo mecánico sin ver realmente al paciente, probablemente habría salido del hospital determinado a trabajar aún más duro, a probar que no era débil, a compensar por los días perdidos. Entonces supongo, dijo Lucía con una sonrisa, que ambos tuvimos suerte. Tú de tener el infarto en mi turno, y yo de que entraras por esas puertas justo cuando necesitaba que alguien me recordara por qué me enamoré de la enfermería en primer lugar. ¿Te había olvidado?, pregunté, sorprendido. Lucía asintió, su expresión volviéndose más seria. Había comenzado a sentir que solo era una empleada más, haciendo una tarea más, cobrando un salario que nunca era suficiente. Los pacientes se habían vuelto casos, no personas. Y luego llegaste tú, tan arrogante y asustado al mismo tiempo, y algo sobre ti me hizo recordar que cada persona en esas camas tiene una historia, tiene miedos, tiene humanidad. Me hiciste querer ser la enfermera que Dolores fue para mi hermano. Apretó mi mano. Así que gracias por eso, por hacerme recordar por qué hago lo que hago. La cafetería comenzó a vaciarse a nuestro alrededor, el personal limpiando mesas y apilando sillas en una clara señal de que era hora de irnos. Miré mi reloj y me sorprendió ver que eran casi las 9. 3 horas habían pasado como si fueran minutos. No quiero que esto termine,
admití mientras nos poníamos de pie. No tiene que terminar, dijo Lucía, tomando mi mano naturalmente mientras caminábamos hacia la puerta. Puede ser solo el principio. Afuera, la lluvia había parado, pero las calles todavía brillaban bajo las luces de la ciudad. El aire olía a tierra mojada y promesas nuevas. ¿Puedo llevarte a casa?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. Mi mamá vive en Iztapalapa, Rodrigo. Son al menos 40 minutos de aquí, y en tu Porsche probablemente llamaríamos más atención de la que quiero en mi vecindario. Tenía razón, por supuesto. Había un mundo de diferencia entre nuestras realidades, y ignorarlo no lo haría desaparecer. Entonces déjame al menos esperar contigo hasta que llegue tu Uber, dije. Tomo el metro, corrigió Lucía. Es más barato. Entonces déjame pedirte un Uber, insistí. Por favor. Sé que puedes cuidarte sola. Sé que no necesitas que un hombre te rescate. Pero por favor déjame hacer esto. No porque piense que lo necesitas, sino porque me haría sentir mejor saber que llegaste a casa segura. Lucía me estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero solo porque preguntaste bonito y no asumiste. Pedí el Uber en mi teléfono, seleccionando la opción más segura sin importar el costo. Mientras esperábamos, nos paramos bajo el toldo de la cafetería, nuestros hombros tocándose apenas, la electricidad entre nosotros casi palpable. Rodrigo, dijo Lucía suavemente sin mirarme, ¿qué estamos haciendo? Honestamente no lo sé, admití. Pero cualquier cosa que sea, quiero seguir haciéndolo. Es complicado. Nuestras vidas son tan diferentes. La gente como tu secretaria va a pensar que solo estoy contigo por tu dinero. La gente en mi trabajo va a pensar que me estoy vendiendo por una vida mejor. Y ambos vamos a tener que lidiar con juicios y opiniones y... La detuve girándola suavemente hacia mí, mis manos en sus hombros, mis ojos buscando los suyos. No me importa lo que piensen, dije firmemente. No me importa lo que diga Verónica o tus compañeros de trabajo o cualquier otra persona. Lo único que me importa es lo que siento cuando estoy contigo. Y lo que siento es algo que nunca había sentido antes. Algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Algo que me hace querer ser mejor. No más rico o más exitoso, sino mejor como persona. Lucía me miró con los ojos brillantes. Yo también siento eso. Pero también siento miedo. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que en algún momento te despiertes y te des cuenta de que puedes tener a cualquier mujer que quieras, mujeres más educadas, más sofisticadas, sin el bagaje de una hija y una madre dependiente. Lucía, dije su nombre como una oración, no quiero a cualquier mujer, te quiero a ti, con tu hija y tu madre y tus turnos dobles y tu uniforme de enfermera y tu casa en Iztapalapa. Te quiero completa, no una versión editada que encaje mejor en mi mundo. Las lágrimas finalmente se derramaron de sus ojos, pero estaba sonriendo. Esto sigue siendo una terrible idea, susurró. La peor, acordé, inclinándome más cerca. Probablemente terminará en desastre. Muy probablemente, mis labios estaban a centímetros de los suyos ahora. Vamos a tener que trabajar muy duro para que funcione. El trabajo más duro de mi vida, respiré. Y luego, finalmente, cerré la distancia entre nosotros. El primer beso fue suave, tentativo, como si ambos tuviéramos miedo de romper algo frágil y precioso. Sus labios eran suaves contra los míos, sabían a café con leche y chocolate y promesas. Mis manos subieron hasta enmarcar su rostro, mis pulgares acariciando sus mejillas húmedas por las lágrimas. Y entonces algo cambió. El beso se profundizó, toda la tensión de las últimas semanas, toda la anticipación, todo el miedo y la esperanza colisionando en este momento. Sus brazos se enroscaron alrededor de mi cuello, mis manos bajaron hasta su cintura, atrayéndola más cerca, como si no pudiera estar suficientemente cerca. Nos besamos bajo el toldo de una cafetería en La Condesa, con el mundo girando a nuestro alrededor, con coches pasando y gente caminando y la vida continuando su curso normal. Pero para nosotros, el tiempo se había detenido. Existía solo este momento, estos labios, este corazón latiendo contra el mío, esta sensación de haber finalmente llegado a casa después de una vida entera de estar perdido. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando ligeramente, nuestras frentes descansando una contra la otra, nuestros alientos mezclándose en el aire frío de la noche. «¡Wow!», susurró Lucía. «Sí», concordé, incapaz de formar pensamientos más coherentes. El teléfono de Lucía vibró, rompiendo el hechizo. Su Uber había llegado. «Tengo que irme»,
dijo, pero ninguno de los dos se movió. Lo sé. Mi mamá va a preocuparse. Lo sé. Rodrigo, se rió suavemente. Tenemos que soltarnos. No quiero. Yo tampoco, admitió, pero dio un paso atrás de todas formas. Pero si no me voy ahora, probablemente no me vaya nunca, y entonces tu Uber va a cobrarte tiempo de espera. Tenía razón, aunque cada fibra de mi ser quería pedirle que se quedara, que olvidáramos todo lo demás, y nos perdiéramos en este sentimiento el tiempo que nos dejara. ¿Mañana? Pregunté, tal vez sonando demasiado desesperado, pero sin importarme. Trabajo turno doble mañana, dijo con genuino pesar. Pero el domingo es mi día libre. Si quieres, podrías venir a la casa, conocer a Sofía y a mi mamá, comer las famosas enchiladas verdes. ¿Estás segura? Pregunté sorprendido. Eso es un gran paso, conocer a tu familia. Si vamos a hacer esto, dijo Lucía con esa determinación que tanto admiraba, hagámoslo bien, sin escondernos, sin juegos. Quiero que conozcas las partes más importantes de mi vida. Y si te asusta, si es demasiado pronto, mejor saberlo ahora. No me asusta, dije firmemente. Dame la dirección. Estaré ahí. Lucía me dio un último beso rápido, subió al Uber y se fue, dejándome parado en la acera con el sabor de sus labios todavía en los míos y la sensación de que mi vida acababa de cambiar para siempre. El domingo llegó con un sol brillante que parecía apropiado para el momento. Me había pasado todo el sábado en un estado de nerviosismo que nunca antes había experimentado. Había enfrentado a jueces severos, había argumentado frente a paneles de expertos, había negociado contratos de millones de pesos sin pestañear, pero la idea de conocer a una niña de 5 años y a su abuela me tenía más nervioso que cualquier sala de juntas. Llegué a la casa de Lucía a las 2 de la tarde exactamente, como habíamos acordado. La dirección me llevó a un barrio de Iztapalapa que mi Porsche definitivamente destacaba como un pulgar dolorido. Las miradas de los vecinos seguían mi coche mientras buscaba el número correcto, y me pregunté si había cometido un error viniendo en mi auto personal. La casa era pequeña, con pintura descaramelándose y una reja de metal que había visto mejores días. Pero el pequeño jardín frontal estaba impecablemente cuidado, con flores en macetas de plástico recicladas y una sensación general de que, aunque no había dinero, había amor y cuidado. Toqué el timbre, mi corazón latiendo absurdamente rápido. Esperaba a Lucía, pero quien abrió la puerta fue una mujer mayor con el cabello gris recogido en un moño, delantal atado a la cintura, y los mismos ojos cálidos de Lucía. «Usted debe ser Rodrigo», dijo la señora Carmen con una sonrisa que revelaba dónde Lucía había heredado su calidez. «Pase, pase. Mi hija está terminando de arreglarse. Ya sabe cómo son las mujeres». Entré a un espacio que era pequeño pero limpio, con muebles viejos pero bien mantenidos, paredes decoradas con fotos familiares y dibujos infantiles sujetos con imanes en el refrigerador visible desde la sala. Olía a comida casera, a canela y chile y amor. «Siéntese, por favor», dijo la señora Carmen, señalando un sofá que había conocido mejores días, pero que estaba cubierto con una manta tejida a mano. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Agua de Jamaica?» «Sí, por favor», dije, sentándome cuidadosamente, hiperconsciente de que probablemente mi reloj costaba más que todos los muebles de esta habitación combinados. La señora Carmen desapareció en la cocina y escuché voces susurrando furiosamente. La voz de Lucía diciendo, «Mamá, por favor, no lo interrogues», y la de su mamá respondiendo, «Solo quiero asegurarme de que sus intenciones son honorables». A pesar de mi nerviosismo, sonreí. Había algo profundamente conmovedor en esta normalidad, en esta preocupación maternal que no tenía nada que ver con cuentas bancarias o estatus social y todo que ver con proteger a una hija amada. Entonces escuché pequeños pasos corriendo y una niña apareció en la entrada de la sala. Tenía el cabello oscuro de Lucía recogido en coletas, llevaba un tutú rosa sobre unos jeans y me miraba con la curiosidad sin filtros que solo los niños poseen. «¿Eres el novio de mi mami?», preguntó directamente, sin preámbulos. «Sofía». La voz de Lucía llegó desde el pasillo, ligeramente mortificada. No se pregunta eso así nomás. Pero Sofía me seguía mirando, esperando una respuesta, y decidí que si íbamos a hacer esto bien, la honestidad comenzaba ahora. «Espero serlo», le dije a la niña seriamente. «Si tu mami quiere y si a ti te parece bien». Sofía consideró esto por un momento, luego asintió. «Está bien».
Pero tienes que saber bailar porque mi mami y yo bailamos todas las noches antes de dormir. Y tienes que gustarle el chocolate porque es nuestra cosa favorita. Y tienes que prometer que nunca vas a hacer llorar a mi mami porque el último novio ansas que ni siquiera había sabido que tenía. Carmen en honor a la señora Carmen, quien había aceptado a este abogado extraño en su familia con amor incondicional. Cuando finalmente dejaron entrar a Sofía y a la señora Carmen a conocer al bebé, el círculo de amor se completó. Sofía, con cuidado extremo inusual para una niña de 6 años, tocó la cabecita de Esperanza con reverencia. «Hola, hermanita», susurró. «Soy Sofía, y voy a enseñarte a bailar, y vamos a compartir mis tutús, y yo te voy a proteger de todo lo malo del mundo». La señora Carmen lloraba abiertamente, bendiciendo a la bebé en español, agradeciendo a Dios por este milagro, abrazando a su hija y su nieta con un amor que abarcaba generaciones. Y yo me quedé parado al margen, mirando mi familia, mi vida completamente reconstruida, y casi no podía creer que hace apenas 2 años había estado en este mismo hospital, conectado a máquinas, convencido de que el éxito se medía en pesos ganados y casos ganados. Ese hombre parecía un extraño ahora. Ese hombre no sabía nada sobre amor real, sobre familia, sobre lo que realmente importaba. Este hombre, el que sostenía a su recién nacida mientras su esposa descansaba y su hijastra cantaba suavemente y su suegra rezaba, este hombre finalmente entendía el significado del éxito. 5 años han pasado desde el nacimiento de Esperanza. 5 años de una vida que nunca podría haber imaginado en mis días de abogado arrogante manejando un Porsche por Paseo de la Reforma. Todavía practico derecho, pero ahora divido mi tiempo entre casos corporativos lucrativos y trabajo pro bono para personas que me recuerdan a mi padre, personas que necesitan un abogado que luche por ellos sin importar si pueden pagar. Verónica dice que me he vuelto peligrosamente idealista, pero lo dice con afecto. Lucía todavía trabaja en el hospital, aunque ahora solo medio tiempo para poder estar más con las niñas. Sofía tiene 11 años y efectivamente está tomando clases de ballet, pagadas con mi dinero, pero elegidas por su pasión genuina. Esperanza tiene 5 años y está tan enamorada de los libros como su madre, tan terca como yo. La señora Carmen vive con nosotros en una casa que es lo suficientemente grande para acomodar a todos, pero lo suficientemente acogedora para sentirse como hogar. Cocinamos juntos los domingos, barbacoas donde mis socios del bufete se mezclan con la familia extendida de Lucía, donde las conversaciones saltan entre español e inglés, donde el dinero nunca es el tema de conversación. Esta noche, mientras escribo esta reflexión en mi estudio, puedo escuchar risas desde la sala. Lucía y las niñas están bailando, como hacen cada noche antes de dormir. Es su ritual, su momento, y aunque me invitan a unirme, a veces solo me gusta escuchar desde lejos, dejar que el sonido de su alegría me llene. Mi teléfono vibra con un correo de un cliente potencial, un caso grande que podría valer millones. El viejo Rodrigo habría dejado todo para responder inmediatamente. El nuevo Rodrigo apaga el teléfono y camina hacia la sala, hacia las risas, hacia su vida real. Lucía me ve entrar y extiende su mano, sus ojos brillando con ese amor que nunca deja de asombrarme. Sofía y Esperanza gritan, «¡Papá!», y corren a envolverme en abrazos que valen más que cualquier veredicto ganado. Y mientras bailamos juntos en nuestra sala, pisándonos los pies unos a otros, riendo sin control, completamente presentes en este momento ordinario que es extraordinario simplemente porque lo compartimos, pienso en el hombre que era hace 6 años. Pienso en cómo un infarto, esa cosa terrible que había temido, resultó ser el mejor regalo que la vida me pudo dar, porque me llevó a un hospital donde una enfermera con ojos sabios vio a través de todas mis defensas y decidió que el hombre debajo de la armadura valía la pena salvar. Pienso en cómo el amor llegó cuando dejé de perseguirlo, cuando dejé de intentar controlar todo, cuando finalmente aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en admitir cuando necesitas ayuda para levantarte. Y pienso en todas las personas que todavía están donde yo estaba, corriendo sin parar, persiguiendo definiciones de éxito que los están matando lentamente, convencidos de que parar es debilidad. A ellos les digo esto. A veces, caer es la única manera de aprender a volar. A veces, perder el control es la única manera de encontrar dirección. A veces, admitir que necesitas ayuda es el acto más valiente que puedes realizar. Y a veces,
Las mejores cosas de la vida comienzan como las peores ideas, con los encuentros más inesperados, en los momentos cuando estamos más vulnerables. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Fui un abogado exitoso que no sabía nada sobre el éxito real. Hasta que un infarto me puso en el camino de una enfermera extraordinaria que me enseñó que la vida no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto amas. Y esa lección, esa simple pero profunda verdad, vale más que todos los veredictos que jamás gané, todo el dinero que jamás gané, todo el prestigio que jamás acumulé. Porque al final, cuando llegue mi momento final, no voy a recordar los casos ganados. Voy a recordar noches como esta, bailando mal en la sala con mi esposa y mis hijas, creando memorias ordinarias que son extraordinarias en su simplicidad perfecta. Esa es mi historia, esa es mi victoria, esa es mi vida, y no la cambiaría por nada en el mundo. Fin.